Bueno, muy buen día a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Weekly. Acá le damos la bienvenida con Mariano, parte de su equipo, y bueno, parte del equipo de acá de Research, acá con Mateo que se unió recién. Como esperemos que estén todos bien, ¿sí? Solamente un mensaje protocolar bueno, de la visita que estuvimos haciendo a Rosario la semana pasada. Agradecerle a todos los que pudimos conocer personalmente. A quienes todavía no hemos conocido personalmente, prometemos cumplir esa deuda a lo largo de lo que queda del año, ¿sí? Ya sea acá en Buenos Aires o yéndolos a visitar. Es muy enriquecedor y nos vinimos la verdad con muchas ganas de seguir sumando valor a todos ustedes y seguir afianzando nuestra relación, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito. Yo he armado un poco la presentación de hoy, tratando de empezar más con la parte de mercado, después pasar a algo más macro. Vamos a hablar algo de Argentina y finalmente algo de los chicos de comercial también nos van a estar contando algunas cositas adicionales. Sí. Así que bueno, vamos a estar todos participativos, no perdamos más tiempo. Después, obviamente, como siempre, ustedes van a tener la posibilidad de ir haciéndonos las consultas pertinentes. Así que ya les estoy compartiendo mi pantalla. A ver, ¿qué fue lo distintivo que nos dejó el mes de septiembre respecto a todo lo que veníamos viendo, sobre todo en el mercado offshore, digamos, ¿no? Después vamos a entrar a desmenuzar un poquito más lo que es la parte argentina, pero la parte offshore, lo más relevante es que se rompió una racha. ¿Cuál era esta racha? Que el mercado venía mostrando subas, digamos, mensuales consecutivas, 7 subas mensuales consecutivas, y septiembre rompió la racha. Un poco cuando nosotros inició septiembre, solamente, y esto basado en estadísticas anteriores, digamos, ¿no? Que de ninguna manera era una proyección, sino era más que nada tener un ancla sobre qué podía pasar en septiembre. Bueno, septiembre se presentaba como el mes más desafiante en términos de performance del mercado internacional, justamente tomando paralelamente tiempos transversales de 10, 20 y desde 1950 a la fecha los años, digamos, ¿no? Septiembre había sido justamente el mes donde el mercado había bajado sistemáticamente, ya sea producto de correcciones de tomas de ganancias. Y bueno, y justamente este 2021 no fue la excepción. No fue la excepción porque terminamos con los dos principales índices de Estados Unidos, como el Dow Jones y el S&P 500, en la zona de 4 puntos y medio de caída porcentual, ¿sí? Y el Nasdaq, el tecnológico, con una baja de más del 5%, 5,3%. Hemos repasado a lo largo de todas nuestras weekly, a lo largo de todos nuestros research, algunas combinaciones de elementos que pueden explicar esta baja, digamos, y son elementos que vamos a repasarlos en algunos slides que persisten de aquí para adelante, digamos, tornando la cuestión mucho más desafiante. Ahora, cuando vemos, haciendo el mismo ejercicio analítico y cuando vemos la historia respecto de cómo es octubre, bueno, octubre, dentro de lo que es las performances mensuales, tomando los mismos periodos de tiempo que hicimos con justamente septiembre, vemos que octubre es el cuarto mes, digamos, en relevancia de variaciones positivas, ¿sí? Con una particularidad, detrás de, obviamente, abril y noviembre, que son los dos meses que generalmente tienen, digamos, mejor performance en los mercados, y julio. Noviembre, digamos, muy asimilado a ese selling May and go away, digamos, ¿no? Bueno, vendé mayo, andate de vacaciones en el hemisferio norte y olvídate por el mercado hasta noviembre. Pero con una particularidad que octubre, dentro de lo que son los meses donde se muestra una performance positiva, es un mes que está muy caracterizado por mucha volatilidad, ¿sí? Mucha volatilidad, y donde podemos tener días de mucha suba y días de mucha baja, ¿sí? Es decir, que en el acumulado termina siendo positivo, pero en el medio, en la composición del mes, la volatilidad es uno de los meses más volátiles. Entonces, creo yo que es un síntoma que vamos a tener en consideración justamente para lo que venimos de septiembre y para cómo empezó octubre.
Octubre empezó el viernes a todo ritmo con una recuperación de poco más de 1 punto porcentual para el S&P y el Dow Jones, ¿sí? Algo menos para el Nasdaq, después de una semana muy, muy dura, muy exigente en términos de retornos. Y hoy vemos que, por ejemplo, ayer a la madrugada yo me fui a acostar con los mercados en los futuros subiendo 0,5 punto porcentual y hoy me levanto con una caída de 0,5 punto porcentual. Y eso marca de alguna manera esta volatilidad que yo les quería señalar hoy. En la última semana dijimos que el mercado estuvo mucho bajo presión. Fíjense, de hecho, en la última semana, aún considerando la suba que tuvo los mercados el día viernes, ¿sí? El primer día hábil de este mes de octubre del 2021, fíjense que sectorialmente fue una última semana muy pesada en términos de cotizaciones. Solamente destacándose lo que es el S&P 500 Energy Index, ¿sí? Que es obviamente todo lo vinculado a petróleo y gas. Gas tenemos un spike muy, muy importante en precios desde hace 3 semanas, que hace, digamos, sopesar mucho más los temores de inflación hacia adelante. Y el petróleo, nuevamente en la zona de $75, producto de esto de, bueno, un relajamiento de todo lo que son las restricciones COVID en el mundo a nivel general, un aumento de la demanda y una resistencia, diría, del cártel para subir la producción al ritmo de la demanda, ¿sí? Esto es también una cuestión bastante geopolítica, porque quienes dominan la OPEP Plus está Arabia Saudita y Rusia, por un lado, contra Estados Unidos. Ya Joe Biden hace un mes atrás dijo que eran insosteniblemente altos los precios de la energía y que iba a iniciar gestiones justamente para presionar de alguna manera a la OPEP para que suba su producción. Por ahora no lo está logrando, por ahora estamos ante una situación donde obviamente es un cuello de botella importante y sobre todo porque retroalimenta justamente esta persistencia de la inflación. Ahora, cuando vemos a nivel sectorial cómo fue la semana, bueno, fíjense que la semana fue muy negativa para aquellos sectores que son rate sensitive, es decir, los que son, digamos, mucho más sensibles a cambios en la tasa de interés, las tasas de interés de la curva del tesoro. La parte de peor performance fue el real estate, ¿sí? Obviamente acá lo que hubo es una caída en la demanda de hipotecas, precisamente por la suba de las tasas de interés al mayor nivel desde julio, y eso te pega muy en el margen, sobre todo el negocio del real estate en los Estados Unidos, y después utility, también porque utility compite directamente, es un sector de ingresos muy previsibles en el tiempo y que los inversores se posicionan allí para captar renta, en un mundo de renta muy baja, digamos, ¿no? Y cuando te van subiendo las tasas de interés, bueno, ahí obviamente los dividend yield del sector se tienen que ir acomodando a la nueva realidad de tasas. Vamos a ver dónde frena esto, claramente, pero bueno, son algunos síntomas que uno puede de alguna manera ir viendo que se va moviendo el mercado sectorialmente. Fíjense que por el otro lado, si bien el único sector que mostró ganancias en la última semana fue el de energía, muy pegadito ahí estuvieron todo lo que es el servicio financiero, digamos, ¿no? Que a priori, digamos, sin un crash de mercado o de la economía global, tasas de interés más altas benefician el negocio de intermediación. Por lo tanto, vamos a ver ahí entonces cómo se sigue moviendo esta semana el mercado, pero sectorialmente ya hay una rotación de carteras. Atento a la tasa de 10 años, no por el valor, esto lo venimos hablando siempre, no por el valor absoluto en este momento, sino por la magnitud de ajuste. Fíjense que desde que habló Powell, la tasa se fue de 1,30 hasta un máximo de 1,54, reculó con la baja de el viernes, con la suba del mercado, pero hay claramente una relación bastante inversa entre el movimiento del mercado y las tasas de interés, al menos de corto plazo. Fíjense que este es el retorno del S&P 500, ¿sí? Acumulado en lo que va del año, o esta es la evolución nominal, pero es un retorno del casi 15%, y fíjense que acelera suba cuando la tasa de interés baja, digamos, ¿no? Salvo en este periodo,
cuando lo que se empezó a notar acá fue una gran rotación del portafolio, ¿sí? Si ustedes recuerdan, tecnología perdió momentum y ganaron los otros sectores que traccionaban positivamente con la reapertura de la economía, y aún así, digamos, tasa de interés subió, el mercado también subió. Pero generalmente la foto que se va a encontrar de mediano y largo plazo es esta, digamos, ¿no? Una correlación bastante inversa entre lo que es la tasa de interés a 10 años por un lado y el 500 Index por el otro. Entonces, eso es una cuestión a monitorear de cerca. La otra cuestión a monitorear de cerca es la volatilidad. Este es el índice VIX, que también, digamos, fíjense cómo de a poco estamos entrando en una zona de más de electrocardiograma, ¿sí? Obviamente se mantiene desde una zona todavía baja, fíjense que es la línea negra, el índice VIX. El índice VIX, para quienes no están familiarizados con esto, en teoría lo que nos dice son las posiciones abiertas bajistas sobre el S&P 500, ¿sí? Obviamente surge a partir de el trade de las opciones y los derivados financieros con posiciones alcistas y bajistas sobre el S&P 500, y suba del VIX implica más apuestas a una corrección del S&P 500. Y por lo tanto, la lógica indicaría que a mayor nivel del VIX, ¿sí? Más presión hay para el S&P 500 en cuanto a las expectativas de mercado. Y fíjense que tuvimos acá, desde el principio del 2021, una tendencia, aún en este electrocardiograma, una tendencia bajista, ¿sí? en el VIX, y eso coincidió con una suba del mercado, y de acá de a poquito, ya en julio, ¿sí? hacia adelante, está marcando como unos pisos y una tendencia alcista, y esto va coincidiendo un poco con este retroceso del S&P 500. Entonces, si uno quiere tener, digamos, al menos rápidamente una fotografía de dónde puede ir el S&P 500 de muy cortísimo plazo, tenemos que tener en la cabeza estas dos herramientas que les dije recién: la tasa de los bonos del tesoro a 10 años y el índice VIX por el otro, de manera tal de tener, obviamente, ahí una radiografía bastante completa de cómo se podría estar moviendo las acciones en el corto plazo. Ahora, esto para el corto plazo. Para el mediano plazo creo que hay un determinante muy importante que vamos a empezar a ver a partir de dentro de 2 semanas, más específicamente. Y tiene que ver con la llegada de los balances del tercer trimestre, ¿sí? Ustedes recuerden que para el tercer trimestre todavía se esperaba fuertes aceleración de ganancias corporativas con la Reserva Federal, que había señalado una proyección de crecimiento del PIB de 7%, ¿sí? en junio, y ahora lo rebajó al 5,9% para todo el año de la economía norteamericana. Y esto de alguna manera está poniendo en cierta guardia alta a los analistas de cara al cuarto trimestre. Todavía para el tercer trimestre se espera una fuerte suba de las ganancias interanuales, ¿sí? De hecho, cuando uno ve consolidadamente cómo fue variando las estimaciones de los analistas a lo largo del trimestre, se va a encontrar con esto, que desde el punto de partida, digamos, ¿sí? del 1 de julio, que comenzó el tercer trimestre, hasta la foto del 30 de septiembre, los analistas fueron revisando al alza, ¿sí? las estimaciones de ganancias para las empresas que conforman el S&P 500, ¿sí? Y esto se puede ver en este 2,9% de revisión al alza, tal cual había ocurrido en el primer trimestre, en el último trimestre del año pasado y en los 2 primeros trimestres de este año. Ahora, cuando uno desagrega el tercer trimestre y lo ve cómo fue la sensación térmica y el optimismo de los analistas de manera mensual, fíjense que en julio se revisó al alza fuertemente. En agosto, digamos, ya eso prácticamente se mantuvo sin cambios, y en septiembre, ¿sí? durante septiembre, hubo revisiones a la baja. Es decir que en el margen, digamos, la derivada primera, si se quiere, es negativa. Es decir que están mucho menos optimistas los analistas o el consenso de mercado en general con las ganancias que estamos esperando para justamente el trimestre que van a empezar a presentar a partir del 15 de octubre en adelante. Y sobre todo, no nos importa tanto lo del tercer trimestre, si bien va a ser importante para validar ciertas cotizaciones, sino también nos importa qué va a ocurrir hacia adelante en el cuarto trimestre. Es decir, que es un trimestre donde hay una estacionalidad relativamente alta,
pero al mismo tiempo, digamos, sabemos que la economía se está desacelerando y que muchas empresas ya han señalado a la inflación como uno de sus principales enemigos para seguir generando valor desde el punto de vista de los earnings para las compañías. ¿Cómo está, digamos, en este sentido, siguiendo la sensación térmica de los analistas, digamos, respecto al mercado en general y a nivel de los sectores? Bueno, fíjense que las recomendaciones más importantes vienen determinadas a nivel sectorial por la barra verde, la ponderación más grande la vemos en el sector de energía, siguiendo por servicios de comunicaciones, digamos, ¿no? Donde tienen las dos barras verdes más grandes. Y esto quiere decir que es el consenso de buy, ¿sí? De comprar por parte de los analistas empresas de este sector, siguiendo por tecnología de la información, salud y consumo discrecional. Esos son los 5 sectores donde hay más peso, digamos, de compras en los ratings de los analistas dentro de lo que es el S&P 500. Y en el otro extremo está consumo básico, ¿sí? Donde consumo básico tiene de recomendaciones aproximadamente de compra un 40% del total, otro 40% o 45% que es mantener, y hay un rojo ahí que ustedes ven que es las recomendaciones de sell para las empresas del sector que conforman el S&P 500. Yo aquí no es por ser contraintuitivo ni mucho menos, o por ir en contra de la manada. Siempre me gustó desafiar algo los consensos, con obviamente criterio analítico y profesionalismo, pero me parece una cuestión central que si la inflación sigue alta, el sector de consumo básico es por naturaleza un hedge natural. Entonces, no sería tan negativo en la visión hacia adelante de este sector, ¿sí? Eso es quizás la principal distinción que tengo con el consenso del mercado en términos agregados. Y también fíjense que materiales está justo en el medio, digamos, ¿sí? Justo en el medio de las recomendaciones, también es un hedge natural contra procesos inflacionarios. Sobre el margen derecho, estas son las empresas que tienen dentro del S&P 500 el mayor de las top 10 del mayor consenso de compra, ¿sí? Bueno, algunas son poco conocidas, que están ligadas al consumo discrecional. Después, dentro de las grandes, Amazon y Alphabet, conjuntamente con Microsoft, dentro de las Big Tech, son las empresas más grandes que tienen más amplios consensos de compra a estos niveles de precios, ¿sí? Entonces, también hay alguna información adicional para que ustedes se lleven. Creo que, de vuelta, no solamente es importante ver cómo están las ganancias corporativas, sino cuántas veces se va a decir inflación durante los conference calls de las empresas cuando presenten sus resultados. Cuando analizamos las veces que utilizaron el management en los conference calls, la palabra inflación como un challenge muy importante hacia adelante en los balances del segundo trimestre, bueno, esto, digamos, prácticamente subió al mayor ritmo de los últimos 10 años, ¿sí? Cuando justamente el mundo estaba saliendo de lo que fue la crisis subprime. Y ahora nos encontramos en una situación similar, creo yo, incluso algo más, digamos, desafiante por todo lo que tenemos arriba de la mesa, que es ayudas gubernamentales que elevaron el costo salarial, digamos. Estuve conversando justamente el fin de semana con gente que estuvo afuera, digamos, en Estados Unidos, y me decían una realidad, ¿no? En los comercios más básicos, tipo los Walmart, los CVS, los Walgreens, no hay cajeros, no hay cajeros. Es decir que vos comprás naturalmente, ¿sí? Vos comprás, tenés toda la mercadería, pero después te tenés que comer por ahí una hora de cola, porque no hay cajeros, porque no pueden cubrir esas vacantes, porque justamente es esto que yo les decía y les venía mencionando siempre, digamos, ¿no? Tema de los planes de ayuda federal contra el salario mínimo en los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver, ahora esto cayeron en septiembre las ayudas federales, se terminó el plan, están subiendo semanalmente los subsidios por desempleo, y vamos a ver en definitiva cómo esto va a terminar impactando en el dato de empleo que vamos a conocer el día viernes. Muy relevante en términos de la dinámica de empleo
el costo salarial y el tema de justamente la tasa de desempleo. Disrupciones en la oferta que van a seguir durando. El CEO de Marvell, que es una empresa de semiconductores, ha dicho el fin de semana que todo lo que es el tightening de la oferta de semiconductores puede extenderse a todo el año 2022. Sabemos que los semiconductores son vitales para todos los dispositivos y las tecnologías que estamos aplicando diariamente. Después tenemos el tema de commodities. La OPEP defendiendo el precio del crudo y del gas. Y finalmente, esta emisión de liquidez histórica, que va a continuar a un menor ritmo, pero va a continuar en la primera parte del 2022. Todos esos son factores que nos indican a pensar de que la inflación va a estar en un escalón por encima de lo que estábamos acostumbrados pre-pandemia, al menos por los próximos 6 meses. Finalmente, esto no es un problema global, ¿sí? En la semana pasada les comentábamos, la Unión Europea, el indicador temprano de inflación, terminó en 3,4% en el mes de septiembre contra septiembre del año pasado. Y fíjense sobre el margen derecho, yo les traje las tasas benchmark de los bonos del Tesoro a 10 años. Y ya prácticamente no encontramos tasas nominales negativas aquí, en el benchmark a 10 años, salvo Alemania en 0,22, ¿sí? Y Rusia, y Países Bajos en 0,26. Después otros países, digamos, europeos, ya están en tasas positivas y esto hay que seguirlo de cerca porque, digamos, el rollover de la deuda va a ser mucho más oneroso. Italia, España, Francia, y en otros países, incluso en Inglaterra, 1,01 está rindiendo. Entonces, bueno, sigamos esta dinámica porque puede también generar presiones financieras. Y una cuestión central y 3 riesgos para ya pasar a Argentina y darle el pie a Mateo. 3 riesgos de cortísimo plazo de acá a fin de año. El primer riesgo es una historia o una novela que se repite absolutamente todos los años en Estados Unidos, que es el debt ceiling, digamos, el techo del endeudamiento, ¿sí? Hay una feroz batalla ahora entre demócratas y republicanos con el deadline en el 18 de octubre. ¿Cuál es el 18 de octubre? Hay un vencimiento importante de bills, es el límite máximo donde se tiene que llegar a un acuerdo político porque el 21 de octubre vencen unas bills del Tesoro y fíjense cómo saltó el rendimiento de esas bills. Pasaron de 0,04% a 0,12, casi 0,12% de máximo y 0,10 al cierre de la semana. Parece un dato, digamos, muy marginal, pero es un dato de la preocupación del mercado. No, Estados Unidos no va a entrar en default por esto, claramente, se va a llegar a un acuerdo. El tema es el tipo de acuerdo, qué costo tiene, digamos, ¿no? ¿Qué se está negociando detrás? Porque también, de acuerdo a lo que uno pudo leer y ver y analizar, también estaría, digamos, en juego ahí el sillón de la Reserva Federal, digamos, ¿no? Donde los republicanos les gustaría renovar a Jerome Powell, mientras que los demócratas no estarían muy contentos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, fíjense cómo se dio vuelta todo. ¿Se acuerdan que hace 2 años Trump, se agarró casi verbalmente y públicamente contra Jerome Powell porque no le bajaba las tasas hace 3 años atrás? Y ahora son los republicanos los que tratan de defender eso. Mientras tanto, a la derecha, la deuda de los Estados Unidos ya está en casi 28 trillions, o los billones nuestros, ¿sí? Así que atentos a esto porque esto puede generar ruido y volatilidad. El riesgo 2 es el dato del mercado laboral. Se esperan que se hayan creado unos 450.000 puestos laborales en el mes de septiembre. Lo mejor ya fue dejado atrás. Y en el mejor de los casos, la tasa de desempleo pasando del 5,2 al 5,1%. Acá atentos al costo salarial. Y por último, no porque no se haya hablado demasiado la semana pasada, es algo que debemos ignorar, que es el ruido de Evergrande. De hecho, esta madrugada, la compañía retiró de cotización, digamos, o halteó, digamos, la cotización en Hong Kong. Y esto, digamos, abre un interrogante porque en los 2 miércoles pasados, ¿sí?, la empresa no pagó los intereses de su endeudamiento y obviamente tiene 30 días corridos a partir de esa fecha para cumplir o si no va a caer en un default. Así que esta es la estructura de deuda que tiene este desarrollador de real estate
muy, muy atentos a esto porque también puede producir algún cimbronazo. Tema de earnings, nada importante, salvo mañana ante la apertura del mercado PepsiCo, no solamente por la envergadura de la compañía, sino también para ver cómo es la sensación térmica, si se quiere, de justamente el consumo a nivel global. Importante seguir eso y quizás en la antesala de todo lo que vamos a ver dentro de 2 semanas. Y Argentina, yo no voy a spoilear la presentación de Mateo, ni mucho menos. Déjenme hablar solamente de una cuestión del equity. El equity, yo lo que vi, les escribí la semana pasada, es que aún a pesar de tener mucho ruido en los mercados globales, los ADR dentro de todo salvaron la ropa, si se quiere, la semana pasada, mostraron algo de fortaleza en el margen, con un volumen negociado no tan auspicioso, digamos, hay que ver entonces si esto puede sostenerse en el tiempo, y va de la mano de algunas encuestas que aparecieron que darían, digamos, una ratificación de la tendencia a lo que se vivió en las PASO. Ahora, si los ADRs está sostenido y los bonos siguen ofrecidos, esa divergencia no es sostenible en el tiempo, digamos, ¿no? Al menos eso me lo indica la experiencia y la historia de los mercados argentinos. Entonces, cuidado porque obviamente todo esto si se quiere, se enmarca dentro de una estrategia de mucha especulación, de alto riesgo y de muy corto plazo. Así que con esto le vamos a dar paso a Mateo, a lo que preparó él en todo lo que es la renta fija para que nos desasne de la situación y ver cómo seguimos en Argentina hasta noviembre al menos. Qué alta me puso la vara ahí, Diego. No está sencilla la renta fija, digamos. La verdad que, bueno, ahí hay que ver un poco un par de cosas antes de meternos directamente en la renta fija, digamos, antes de ir al barro, por así decirlo. Así que pasemos para la próxima diapositiva. Bien, para empezar acá un poco la idea, mira, esta diapositiva, bueno, se llama Burn Rate, básicamente para los que vieron alguna vez parte de lo que es un emprendimiento de entrada o venture capital, una cosa así, es cuán, digamos, rápido, digamos, cuánto tiempo le queda a una empresa para quemar todo el fondeo que tiene. Y bueno, me parece como que va a este caso bastante al justo, digamos. Entonces, la cuestión es que, fíjense que de reservas netas hay distintas estimaciones, distintas formas de evaluar instrumentos, pero más o menos se habla de unos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Una fuente que, bueno, confío mucho, me comentó 2.100 millones de dólares. A todo esto, haciendo una cuenta, la cuenta de almacenero de otra gestión del Banco Central, como se decía en su momento, fíjense que si nosotros vemos la posición semanal en el gráfico de arriba a la izquierda, eso básicamente es en 5 días, ¿sí? ¿Cuál es el resultado total del Banco Central en el mercado de cambios? Es decir, la suma lineal de todo lo que se operó en el día. No es el promedio, es la suma, digamos. Entonces, eso sería día a día, digamos, 5 ruedas para atrás, una semana para atrás, como viene el Banco Central, móvil, ¿no? Fíjense, acá, digamos que desde más o menos fines de agosto, las cosas están mal, digamos, o sea, semana a semana, ¿no? Estamos hablando de que en promedio, 5 días para atrás, el Banco Central está vendiendo 231 millones de dólares, ¿sí? Hubo algún que otro día positivo, ¿no? Hacia mediados de septiembre, eso seguro, pero bastante parejo, ¿no? O sea, todo lo que era el viento de cola, la estacionalidad positiva, el verano cambiario, que ya era otoño cambiario, lo último, digamos, de ingreso de divisas, se fue terminando y ahora ya entramos en el periodo de baja oferta. Bueno, entonces, estamos diciendo que le quedan reservas netas por 2.100 millones de dólares y que está vendiendo 231 millones de dólares por semana. A ver, yo no quiero hacer
un cálculo demasiado simplista, ¿no? Pero fíjense que esto acá no estarían dando los números, ¿no? O sea, en 10 semanas, en promedio, ya estarían fuera, fuera de juego, ¿no? Entonces, fuera de juego con las reservas netas. Después se pasa a pasos de contabilidad mucho más creativos, digamos. Pero a partir de esto, digamos, esto es una cuestión de que me parece que es un riesgo que tenemos que empezar a mirar. Ya mucha gente lo está mirando, ya sea en los diarios, digamos, no es que es un gran adelanto, digamos, a todos los demás, pero me parece que es un riesgo empezar a hablar con clientes para ver quién quiere seguir corriendo este riesgo latente de que se venga algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio regulatorio para ir directamente en contra de esta situación, ¿no? Si vemos en los gráficos de abajo, no es una situación en la cual el Banco Central estas últimas semanas haya borrado, haya tachado todo lo que compró desde el principio de año. Lejos estamos de eso, ¿no? O sea, fíjense, en el gráfico de abajo a la izquierda tenemos desde 2020, o sea, desde el 1 de enero de 2020 a hoy, básicamente estamos casi 2.000 y chirolas millones de dólares por encima de lo que era el nivel, o sea, compramos 2.000 millones de dólares. Pero si nos fijamos desde el 2021, pasamos todo lo que fue la segunda parte, o sea, el invierno accionario del año pasado, y aún así estamos empezando ya a devolver, no digo buena parte porque todavía queda bastante por devolver, pero digamos, dentro de lo que son las reservas netas, estamos en una situación que esto yo empezaría a hablarlo, porque estas cosas son, ¿vieron cuando dicen que el mercado sube por escalera pero baja por ascensor? Bueno, esto si sucede va a ser súbito y va a ser bastante rápido. Yo la verdad es que creo que algún tipo de medida, algún tipo de ajuste de tuercas se va a venir. No sé qué tan posible sea esto de cara a las elecciones, pero me parece que es un hecho, digamos, que algún tipo de ajuste de tuercas por el lado de las importaciones, por el lado de compras de dólares por tema de parking, por algún lado eso algo es muy probable que suceda de acá hasta fin de año, con la salvedad de acá hasta las elecciones algún periodo de paz. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, perdón, y acá lo que tenemos es sobre las reservas, digamos, cómo pega esto a reservas, porque, o sea, fijémonos que lo otro era directamente sobre el saldo comercial, sobre lo que va por MULC, pero también hay una cuestión de impacto sobre reservas, sobre, estas son las reservas brutas, sobre lo que fue, por ejemplo, los DEX, y además también algún tipo de intervención del Banco Central en otros mercados, ¿sí? Que obviamente no es tan dura como la que se ve en MULC, es bastante más leve, pero que ya también está empezando a molestar. Fíjense lo que es esto, los DEX, digamos, lo que nos transfirió el fondo por pandemia, digamos, fue ese salto grande que tenemos ahí hacia mediados de agosto, ¿sí? Ese salto que se ve grande. Bueno, eso después fue de nuevo al MECON en concepto de letras y ese tipo de cosas, así que fíjense que casi ya nos tomamos todos los DEX, digamos, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, todo esto acá, digamos, ya está considerado, digamos, no es una cuestión de que en este momento tengamos mucho margen por ese lado. La verdad es que también hay una cuestión, y es que sobre oferta de dólares tenemos ahora el ingreso del trigo, ¿sí? Ahora va a estar entrando el trigo. El tema es que es bastante heterogéneo lo que se ve en las zonas de productivas, ¿no? O sea, todo lo que es, yo ahora estoy en Rosario, digamos, pero todo lo que está hacia el norte de Rosario, la verdad que se escuchan unos relatos bastante atemorizantes. De Rosario para el sur se escucha como más normalidad, digamos, o sea, ya están rindes más o menos normales, alguno que otro con falta de agua, zona productiva, el núcleo productivo de trigo, que es el sur de la provincia de Buenos Aires, está tranqui, pero el norte está con una situación bastante delicada. Entonces, yo no sé tampoco qué tanto margen hay en trigo como para decir, bueno, el saldo exportable nos va a salvar, porque también recordemos que el trigo no es como la soja que exportamos la harina muy en grandes cantidades. El trigo, una buena parte nos lo comemos, digamos, o sea, el pan, la harina, todo lo de consumo interno, digamos, tiene bastante de lo que es el mercado del trigo. Así que cuidado con eso, no nos confiemos tampoco tanto en el trigo, nuevamente esto es un riesgo a conversar.
Ahora sí, próxima, y ahora empezamos a hablar un poco más de los bonos. Por último, acá en el tema de los bonos, las letras y todo un poco lo de los mercados, también nuevamente yo creo que esta vez voy a hacer énfasis en riesgos, en, por favor, conocer los riesgos que estamos corriendo, y acá tengo 3 productos para comentarles. Letras, cauciones y fondos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Las letras, fíjense que las LEDs a tasa fija están con suerte, las largas con poca liquidez en mercado secundario, 40%. En el mercado primario también están cercanas al 40% en esos plazos, diciembre, enero, febrero, que son las que está sacando últimamente el banco, el MECON, digamos. ¿Sí? Perdón, tengo se me pasó la falta de independencia del Banco Central ahí, me confundí uno con otro. Pero entonces, ahí directamente el MECON las está emitiendo más o menos al 40%. Por otro lado, si uno ve lo que son las cauciones a 7 días en tasa nominal anual están oscilando cerca del 34%. ¿Sí? Recuerden que esto, bueno, tiene una capitalización que una es semanal y la otra es mensual. Si uno lo lleva a una tasa más parecida a la mensual, es un poco más alto en cauciones, tampoco tanto más alto. Entonces, la verdad es que, y por último están los FCI, que dependiendo de un T+1 o un T+0, también están entre el 35 y el casi 40, 38% en el tema de los T+1. La verdad que acá hay una cuestión a considerar en riesgo, porque yo creo que los 3 productos tienen riesgos muy distintos, y que empecemos con las letras, porque también tenemos otra división en las letras, y es básicamente que en las letras, digamos, en caso de tener algún tipo de evento de crédito del MECON, ¿sí? del Ministerio de Economía, estaríamos hablando de un evento de crédito parecido a un reperfilamiento, digamos, ¿no? O sea, no estaríamos hablando de un no pago, porque obviamente declarar un default así como así sobre lo único que te está financiando, sería medio un suicidio, pero, digamos, no sería tampoco raro que empiecen a aparecer cada vez más canjes voluntarios, cada uno pone las comillas donde quiera ahí, pero que aparezcan cada vez más canjes voluntarios y quizás algún que otro, en caso de que las papas quemen mucho, realmente no lo veo como un escenario de alta probabilidad, pero en algún momento puede llegar a haber algo un poco más compulsivo, y ahí hay que separar en qué va a pasar contra las personas físicas o las personas jurídicas. De todas formas, no es una experiencia muy agradable que reperfilen a una persona jurídica siendo una persona física con el mismo instrumento, pero tengamos en cuenta que eso en un manotazo de abogado último puede llegar a pasar. Por último, las cuestiones ahí a considerar sobre los fondos. La semana pasada salió una nueva regulación que plantea que los fondos ahora pueden tener un nuevo instrumento, ¿sí? Que son estas letras intransferibles que puedes emitir el Ministerio de Economía, y que luego son precancelables, a que sí que uno podría vendérselas al Ministerio de Economía. La verdad que ahí hay una cuestión, empezó a prender algunas luces amarillas, creo que rojas todavía no le prendió a nadie, pero unas luces amarillas, es decir, estas son letras que van contra la liquidez de los fondos, porque justamente para los fondos que no accedan a comprar estas letras van a tener los mismos límites que ahora, pero hay un límite incremental en productos a devengamiento que pueden tener los fondos con estas letras. La verdad, o sea, todavía yo no he visto ninguna licitación de estas letras, no sabemos qué va a pasar. El viernes anunció la licitación de esta semana del MECON y no hubo mención de estas letras, pero, a ver, algunos están preocupados sobre que después esto venga con una cuestión un poquito más obligatoria, digamos, ¿no? Con un incentivo un poco más fuerte sobre fondos comunes que ya hemos visto que los han reperfilado. Entonces, ahí también hay algún riesgo incremental para el muy conservador. Nuevamente, los fondos yo no sé si tienen mucho incentivo a voluntariamente ingresar a estos productos, pero la verdad es que me parece que todavía no hemos visto la tasa, todavía no hemos tenido licitaciones y todavía no sabemos si han tenido algún incentivo fuera del económico a ingresar a las licitaciones. Así que yo eso se los planteo como gestión de riesgo, que cada uno conozca a su cliente, ¿no? El apetito al riesgo y exposición al sector público de cada uno. En tal caso, si no, bueno, saben que ahora pueden operar las cauciones colocadoras por soporte. Eso es un poco bastante más seguro, aunque un poco más magro en tasa. Eso creo que es todo. La verdad que bueno, tenemos que dejarle ahora a Mariano, nos va a comentar un par de cosas.
Sí, Vale. Mate, excelente todo. Sí. Solamente para redondear, ¿sí? Y cada uno después elige su propia aventura. Todas estas últimas medidas tendientes, ¿sí? A financiar más directamente al Tesoro, digamos, ya las hemos visto en el pasado, ¿sí? Entonces, mi sugerencia, y esto es personal, yo prefiero pecar más de cauteloso, perder 3 4 puntos entre un instrumento de cash management respecto a otro, pero dormir más seguro, lo que decía Mate, por ejemplo, respecto a el diferencial de tasas que hay hoy entre letras de tesorería y cauciones colocadoras, ¿sí? Y por el otro lado, desde nuestra parte, desde INVIO, vamos a estar muy atentos, muy atentos a ver cómo nuestros fondos van alterando composición de cartera o no en favor de estos instrumentos o no, digamos, ¿no? Para que obviamente ustedes tengan de primera mano que esas señales amarillas sigan manteniéndose amarillas por fuera de los instrumentos que nosotros estamos ofreciendo en la app. Solamente eso, y cualquier pregunta, obviamente estamos a disposición. En Research siempre nos toca dar malas noticias, digamos, ¿no? Entonces, como tenemos que dar alguna buena noticia para compensar, vamos a darle lugar a Mariano y al equipo como para que, bueno, anuncien ahí algunas cositas. Sí, ahí si querés también, Diego, antes de avanzar, es muy importante en estos contextos el client profiling, ¿no? Tener bien en cuenta y conocer bien el perfil del cliente para poder alinear, digamos, los objetivos de inversión con los que el cliente busca, ¿no? Y a veces por ahí se recomienda ser un poco más cauteloso, esperando, digamos, que el ciclo de mercado cambie para afrontar el nuevo ciclo digamos, con una dinámica un poco más activa. Sí, es un buen punto. Sabemos que después del 14 de noviembre algo puede pasar, importante, en términos de rearmar este rompecabezas llamado Argentina. Y para eso es muy importante, como dijo Mariano, entender bien el perfil de cada uno, ¿no? Y no exponer sobre todo a muchos más riesgos de los que supone ya el hecho de invertir en Argentina. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra a Iván, que Iván, bueno, es un analista integrante del equipo de Mariano. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va? Primero que nada, Diego y Mateo, muchas gracias por la presentación. Eh, y bueno, acá como bien comentaste, trayendo un poco de buenas noticias. La idea es extender los beneficios que, bueno, seguramente todos ya fueron conociendo y espero que hayan aprovechado. Pero bueno, la idea es extenderlos ahora hasta fin de año, marcar ahí el fin de año como el fin de estos beneficios y extenderlos para que se puedan aprovechar estos 3 meses. Los recordamos para que, bueno, los puedan tener ahí presentes. El primero es 100% para ustedes, es decir, 100% del beneficio lo van a tener ustedes, que es justamente el 100% del rebate que se genere sobre las comisiones de sus clientes que abran con su alias. Bueno, ahora lo veníamos extendiendo mes a mes y decidimos extendérselos hasta el fin de año. Y el segundo también para que puedan sus inversores poder aprovechar. El primero tiene que ver con la transferencia de activos, es decir, si transfieren sus activos hacia InView por un monto superior o igual a $10.000, van a poder operar sin comisiones estos clientes hasta fin de año. Y bueno, después, si quieren Sí, fondear cuentas en el exterior, ahí Iván, sí, si querés, Mariano. el anterior, bueno, el de transferencia de activos, hay un tope de devolución, ¿no? De 50.000 pesos mensual por cliente. Lo cual es un Exacto. buen beneficio para que el cliente pueda operar, digamos, muy tranquilo con InView, ¿no? Exacto. Hay un tope, es el reintegro que comentó Marian. Después también les podemos pasar las piezas para que tengan en claro y lo tengan bien por escrito. Sí, eso durante el día les hacemos llegar las piezas como todos los meses, así las pueden redistribuir entre los clientes. Exacto. Y bueno, el tercer beneficio tiene que ver con lo que sería el fondeo en Interactive Brokers. Se bonifica la compra y el costo de conversión y transferencias a Interactive comprando CDRs o acciones que posean ADRs con un monto superior a $5.000. Bien, así se fondean las cuentas en el exterior, bonificando los costos, digamos, de mandar la plata hacia afuera.
Sí, acá por ahí después hay que hacer una salvedad respecto a la brecha, así que justo hay una pregunta y la vemos en ese momento como para tener en cuenta y efectuar todo el análisis, ¿no? Antes de efectuar la operación. Sí, ahí Guido hizo una pregunta sobre Sí, la brecha. Acá dejamos de presentar, si quieren, sí. pasamos ahora a las preguntas. Gracias, Ivo, qué bueno traer buenas noticias. Bueno, acá tenemos sí, la de Guido. Guido dice, hola, bueno, gracias por la charla. Respecto al fondo IBKR partiendo de dólar MEP, la brecha estuvo a fin de la semana pasada alrededor del 8,5 y tengo cuentas para fondear. ¿Tiene sentido esperar a que baje el spread para no tener que comenzar -8 en IBKR? Gracias. Bueno, ahí, a ver, nada, en función de lo que nos contó Mateo y la visión que nosotros tenemos, por ahí, bueno, 8 es caro respecto a lo que había hace un mes atrás y puede ser barato respecto a lo que pueda venir, digamos. Sobre todo, yo sé que empezar -8 es muy duro, Guido. Después, obviamente, no es un -8 real porque ahí hay que ver, nada, el día de mañana si ese dinero se trae para cada vuelta, cómo está la brecha. Pero nosotros, en serio, lo que sí tenemos miedo es que con este nivel de spread y con la difusión de las noticias, justamente del dólar, del libre, digamos, ¿no? El financiero libre, en todos los portales, que hayan nuevas regulaciones de parking. Entonces, digamos, no podemos asegurar que el parking pueda ser de 48 horas, como lo está haciendo hoy con los CDRs, y que eso no pase a 15 días, porque ya ha estado, digamos, ¿no? Antes. Entonces, claramente, bueno, es una decisión un poco más de riesgos que el asesor debe charlar con su cliente, digamos, ¿no? Creo que acá no les podemos dar ninguna ayuda técnica puntual, justamente más allá de nuestra interpretación y nuestra opinión al respecto, pero obviamente, Guido, ahí es una charla asesor-cliente y ver, digamos, si está dispuesto a esperar y nada. Sabiendo también que el mundo está muy volátil y dentro de ese mundo volátil también te pega tangencialmente en la brecha, digamos, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar en Argentina. Así que no sé si Mariano o Mateo tienen alguna respuesta adicional o complementaria al respecto, pero esa es mi visión puntual. No, es eso, digamos, ¿no? Cuando hablamos de profiling también incluye esto, ¿no? Entender bien la necesidad del cliente y qué es lo que está buscando, digamos, al invertir internacionalmente. Si el objetivo es salir de Argentina y migrar parte de los activos al exterior, no hay dudas que tiene que aceptarla, ¿no? Sí, no, y además hay una cuestión. Recordemos que dentro de la situación regulatoria que tenemos en este momento, que no es para nada agradable, o sea, no quiero sonar tremendista, ¿no? Pero, o sea, todavía hay bastante tuercas para empeorar la situación, digamos. O sea, recordemos que en el año 2015 la especie C, por ejemplo, no existía, digamos. O sea, eso es una posibilidad. En caso de que de repente se diga, bueno, volvamos a los viejos tiempos donde la especie C no existía, digamos, las puertas van a ser más chicas para salir y por ende, digamos, el riesgo de puerta 12 es un poco más grande. Entonces, a ver, hoy se puede, al 8,5, está bien, es un gasto que en parte quizá tengas algún tipo de devolución, digamos, a la vuelta, digamos, la verdad que ahí yo no lo tomaría como que o sea, compras al 8 y vas a volver al 8 de manera asegurada, pero bueno, hoy se puede. En gestión de riesgos, después cada uno asumirá el riesgo que quiere correr, digamos. O sea, hoy por hoy pagar el 8 es no correr el riesgo de que esto se complique más y que después Exacto. tengas que pagar el 12 o que no puedas pagar nada porque ya no se pueda sacar de esa forma, digamos. Sí, así es. Adriana nos pregunta, Mateo, ¿cómo ves en la licitación el llamado para la conversión del T2 B1? ¿Tenés ahí alguna, digamos, opinión al respecto? Perfecto, buena pregunta. La verdad que, bueno, eso había, como hoy armé una charla que era más sobre riesgos, digamos, lo dejé un poco afuera. La verdad es que no parece pero tan mala
la oferta, digamos, el tema es el siguiente. O sea, no parece malo la oferta si nosotros proyectamos, inventamos, digamos, armamos un precio de TB23, ¿no? Porque recuerden que por cada nominal de T2B1 nos van a dar una canasta de 30% T2B2, 70% TB23. Entonces, el viernes le pregunto a nuestro operador cuánto se había operado el TB23 por pantalla y no se había operado nada, cero. Entonces, sepan que si ingresan en este canje, les van a dar el 70% de la cartera en un título que no es tan líquido. No va a continuar así porque cuando justamente si gente canjea, va a tener más emisión, una emisión más grande, un poco más de liquidez, pero el precio no sabemos, nos estamos guiando así al tuntún, básicamente. La cuestión ahí también es, lo hacemos con precios del viernes, ¿sí? Con precios del T2B1 del viernes y T2B2 del viernes. Para que se respete, para que se arbitre el precio de T2B1 del viernes con la canasta, van a tener que emitir el TB23 a una tasa del 1,6%. No está mal, digamos, podría ser peor, pero la situación es que hoy por hoy, o sea, hoy el T2B1 puede pegar un salto y esa tasa te la va a ir comprimiendo. Yo no sé qué tan entusiasmado entraría a tasa cero a un título que después quizá no tenga una liquidez muy grande y que es muy útil cuando devalúen o si aceleran la devaluación, pero el día después de, por ejemplo, de un posible salto discreto, eso después no lo quiere nadie, digamos, ¿no? Y te van a cobrar la salida a una tasa bastante más alta que un 1,6%. Entonces, si la idea es mantener una posición dólar link o mantener una cobertura de acá para adelante, sí, está bien. El canje no me parece para nada malo. Si la idea es un trading de corto, yo no sé si me metería tan alegremente un título tan ilíquido. Bien, buenísimo, Mateo. Juan nos pregunta, bueno, nos agradece la presentación. Ante una suba de tasa del Tesoro, el orden de los sectores beneficiados son financieros, energéticos y consumo defensivo. Sí, en esa línea habría que ver cómo se da eso, si se da en forma de shock, la suba de tasas o no, pero claramente sería en esa línea. Agregaría materiales de alguna u otra manera, porque si sube aceleradamente los bonos del Tesoro es porque las presiones inflacionarias persisten. Y sí, sería ese orden, y quizás los más damnificados, por decirlo de alguna manera, por ahí sería todo lo que es real estate y tecnología, digamos, en una primera instancia. Fabián nos dice, el TEOS 21 está amortizando capital e intereses cuando estiman que aparecerán los pesos en las cuentas comitentes, y creo que cuando libere la plata ya la caja, eso se sincroniza automáticamente, así que no debería ser horas después del vencimiento, digamos, ¿no? O sea, así que eso debería ser relativamente rápido, Fabián. Javier me pregunta, sí, ¿cómo veo el sector turismo, cruceros o aerolíneas? Es un sector que me gusta, me empieza a gustar, creo que ha venido recuperando, pero hay una demanda de turismo claramente que supera hoy la oferta, digamos, ¿no? Mucha oferta del sector de turismo internacional ha quedado, digamos, diezmada, va a tardar en reconstruir y hay mucha demanda de turismo, digamos, y si no surge ninguna cepa adicional, es probable que haya valor ahí. De hecho, estoy viendo algún ETF como para traerles a ustedes y jugar ese play de manera más diversificada, ¿sí? Me pregunta Javier, para vos, Mateo, ¿cómo ves los fondos SER de acá a noviembre? La verdad es que dentro de lo que es la deuda en pesos, la deuda SER es la que, asumiendo que son títulos libres de riesgo y que en algún momento pagan, digamos, supuesto fuerte, digamos, cada uno le asigna la probabilidad que quiere al suceso, pero dentro, o sea, si vos me preguntás, ¿tengo que mantenerme en pesos? Yo me mantendría dentro de la curva SER, porque la verdad es que me parece que a las tasas reales que están teniendo, y dados los precios de otros instrumentos, sea, por ejemplo, con una aceleración de tipo de cambio, o sea, con un salto discreto del tipo de cambio, la verdad es que si uno quiere ahorrarse el jugar al timing justo para agarrar el salto de devaluación, me parece que es un instrumento que tiene
buena tasa real y que realmente da para levantar un poco más de acá para adelante. Riesgos, ¿sí? Nuevamente, riesgos. Todos los otros riesgos de la curva de pesos, más el riesgo adicional de que las estadísticas no reflejen fielmente la realidad. Me parece un poco que en este momento no sé si estamos para tocar las estadísticas, siendo que los instrumentos SER son de los que más financian al Tesoro. No estamos para embarrar demasiado la cancha, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien, pero si pasa va a ser súbito y va a ser muy, pero muy doloroso. rápido. Por eso, sí, sépanlo eso. Y la última, para el equipo de Mariano, Hernán nos pregunta, ¿para cuentas offshore fondeadas con menos de 2K están cobrando $10 mensuales? ¿Esto es sí así para las nuevas cuentas? No, para las anteriores. Las nuevas cuentas el mínimo es $2.000. Es decir, Bien. que las cuentas se abren a partir de $2.000. Bien, excelente. Bien. Y si es 2.000, si fondean con $2.100, por ejemplo, ¿está esto de los $10 mensuales, Mariano? No se cobra. No se cobra, perfecto. Esto es el 1.5 del fee de administración anual. El fee de administración anual, bien, que se cobra de manera mensual. Bien, buenísimo. Bueno, nos extendimos un poquito, pero creo que valió la pena. Bueno, les agradecemos de vuelta la asistencia. Grabamos esto y después se las pongo a disposición dentro de relativamente poco tiempo. Que tengan una excelente semana y recuerden que estamos para asociarnos juntos y apoyarlos. Un saludo a todos. Nos vemos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buena semana.